Buen día, buen día. Activen sus cámaras, por favor. Buen Buen día. día, ingeniero. ¿Cómo está Sonia? ¿Qué es de los demás? Sus cámaras. Buen día, ingeniero. Hola, Carlos. ¿Cómo le está yendo con la materia? Más o menos. Más o menos, ingeniero. ¿Por qué más o menos? Falta estudiar. Hay que practicar arte, sí. Y el tiempo pasa rápido. Es la mañana. Bueno, en fin. Haciendo ejercicios donde se llega a dominar y conocer las relaciones. Si no, parecen relaciones extrañas, ¿no? Entonces, hay que practicar. Bueno, vamos a continuar. Voy a compartir con ustedes. Hemos visto ya los principales conceptos del pandeo. Y ocurre que se presenta también un pandeo excéntrico cuando a la columna aplicamos una carga excéntrica. O sea, la carga ya no va a ser céntrica en esos elementos esbeltos, sino va a ser una carga como esta que tiene una excentricidad E. ¿Ya? Entonces podemos analizar nuevamente el caso 1, que es empotrado y borde libre. Este es extremo, pero a partir de este extremo hay una excentricidad en la carga, y esta sería la carga crítica, o sea, la carga que produce el equilibrio indiferente. Entonces, debido a esta carga, nosotros lo que vamos a hacer es efectivamente trasladarla, volverla céntrica, y va a haber un momento adicional. O sea, va a estar trabajando a flexión compuesta. Pues si yo traslado esta carga, la excentricidad E, la traigo aquí. Tengo la carga y además su momento, que va a ser P por E. Bueno, de la misma manera que el caso anterior, o sea que el pandeo céntrico, vamos a deducir la ecuación de esta deformada. Esta columna, al entrar en el equilibrio indiferente, sufre una deformación. Y no va a ser la misma que hemos visto hace un momento por la fórmula de Euler. Aquí va a haber hay un efecto adicional, un momento, que cambia las condiciones. Pero el concepto de deducción es el mismo. O sea, si quiero conocer la función que rige esta deformada, voy a plantear por el método de la doble integración la ecuación de momentos, voy a integrar dos veces y voy a obtener la ecuación de la deformada. Entonces, en ese sentido, voy a tomar una sección como esta. A ver, primero, este empotrado, este borde libre, esta es la excentricidad. Le voy a llamar X a este eje horizontal y le voy a llamar Y al eje vertical. Entonces, voy a hacer un corte acá, es ese, una sección es ese. ¿Para qué? Para escribir la ecuación del momento. Mi momento acá, que produce esta carga, va a ser, si voy por la derecha, va a ser menos P por esta distancia. ¿Cuánto es esta distancia? E más F menos X. Entonces, aquí, a ver un momentito, perdón. Sí. Aquí tengo un error de nomenclatura. Esto es Y. Y esto va a ser X. ¿Ya? Esto es Y y no lo puedo modificar aquí porque ya está hecho como dibujo. Por eso esto sigue siendo X, pero esto es Y. Esto es Y y esto es X. Entonces, estamos con el sistema descoordenado, si ustedes recuerdan, para la doble integración, si este es mi origen, y esto es X,
esto vendría a ser el y hacia abajo. Por lo tanto, voy a tener lo siguiente. Mi ecuación de momentos derivada según y va a ser menos c, el momento sobre i. ¿Cuál es el momento? El momento aquí va a ser perdón, menos p por esta distancia, que va a ser e más f menos y, porque esto es y. Esta distancia es p por e más f menos y. Esto es y. Y aquí tengo menos p por e más f menos y. Mi ecuación de la doble integración es esta, y reemplazando, este va a volver positivo. P por f más e menos y sobre ei va a ser derivada segunda y respecto a x dos veces. Le voy a llamar alfa cuadrado a p sobre ei, este factor constante, la carga sobre el factor de rigidez ei, o si quieren el producto de e por i, es alfa cuadrado. Por lo tanto, esto es derivada segunda y igual a alfa cuadrado por f más e menos y. Sigo simplificando mi nomenclatura. Derivada segunda la puedo escribir de esta manera, y con doble apóstrofe, ¿no? Va a ser igual. Y voy a sacar a un lado alfa cuadrado por f más e, las constantes, y menos alfa cuadrado por y. Esto es desglosado. Para tener en forma clara cuál es mi ecuación diferencial. Entonces, pasando este factor al otro lado de la igualdad como positivo, voy a tener que derivada segunda, y segunda, más alfa cuadrado y, no hay derivada primera, directamente es la función y, igual a alfa cuadrado por f más e. Entonces, esta es la ecuación diferencial que se forma aplicando el método de la doble integración. Como se puede ver, es de segundo orden, ¿ya? Y de segunda. Además es periódica y buscamos una solución. Similar al caso anterior, yo puedo decir que la solución va a ser una solución periódica, a seno de alfa x más b coseno de alfa x, pero a diferencia de compresión simple, tengo la flecha más e, f más e. Entonces voy a sumar más f más e o e más f como parte de esta solución y voy a verificar si es solución. F es la flecha o la deformada, y aquí esta es la flecha más, e la excentricidad, ¿no? Entonces la función o la solución que estaríamos planteando es esta: a seno de alfa x más b coseno de alfa x más e más f, lo cual derivando, sacamos la primera derivada, entonces a derivada del seno coseno de alfa x, y derivada del ángulo es alfa, más b, la constante, debe al coseno menos seno de alfa x, por la derivada del ángulo, aquí está alfa, más la derivada de esta constante que es 0. Esta es mi primera derivada. Voy a ir a la segunda. Un momentito, perdón.
Bueno, continuamos. La primera derivada es esta. Volvemos a derivar. Derivada primera, derivada segunda. Alfa es constante. Era el coseno menos seno de alfa x. Deriva del ángulo es alfa. Por este alfa se vuelve alfa cuadrado. Más o menos, mejor sería b por alfa. Deriva del seno coseno de alfa x. Deriva del ángulo se vuelve alfa cuadrado. Entonces, mi derivada segunda va a ser factorizando el signo menos, o si quieren menos alfa cuadrado, a seno de alfa de x. Y va a quedar más b coseno de alfa x. ¿No? Estoy factorizando menos alfa cuadrado. Teniendo esto, todo esto que está entre paréntesis, a seno de alfa x más b coseno de alfa x, es esta parte. A seno de alfa x más b coseno de alfa x. Si despejo de aquí, esto va a ser y menos e más f. Entonces, esto va a ser y menos e más f. Entonces, derivada segunda igual menos alfa cuadrado por y menos e más f. Finalmente, este y se vuelve negativo, pasa al otro lado como positivo, más alfa cuadrado y igual a menos por menos a más alfa cuadrado por e más f. Ya. Alfa cuadrado por e más f. Se queda al otro lado. Y vemos que hemos retornado a la ecuación inicial, por tanto es solución. La ecuación inicial era esta, y esta. Y es segunda más alfa cuadrado y igual a alfa cuadrado f más e. Y hemos vuelto a lo mismo, y es segunda más alfa cuadrado y igual a alfa cuadrado por e más f. ¿No? Entonces, es solución este y. Ahora tendré que colocar las condiciones de contorno para determinar los valores de A y de B. Bueno, entonces ya sabemos que esta es la solución, y porque hemos vuelto a la ecuación diferencial original, inicial, y continuamos entonces ahora escribiendo las condiciones de contorno. ¿Cuáles van a ser las condiciones de contorno? Me vengo acá y ya sé que esto es y esto es x. Para x0, dy de x es 0, la derivada de 0. Para x0, el y es 0. Según este dibujo, está deformada, el y es 0. Este y. Segunda condición de contorno. Y la tercera, para x igual L, el y es igual a f. Para x igual a L, y es f. Esas tres condiciones de contorno vamos a hacer. Para x0, y es 0. Entonces, vengo a la primera derivada. Ahí está. x0 y es 0. Entonces,
0, bueno, seno de 0, 0. Coseno de 0, alfa por 0, ¿no? 1. Esta derivada de 0. Entonces tengo a por 0 igual a 0. De donde obtengo que a es igual a 0. A alfa coseno de alfa, a alfa coseno de alfa 0 más b alfa menos seno de alfa por 0. Y ahí tengo que a es igual a 0. Seno de 0, 0, coseno de 0, 1, a es 0. Segunda condición, para x0 y es 0. Entonces vengo a la ecuación de y, aquí, para x0 hago 0, todos x, y es 0. 0 es igual a seno de alfa por 0 más b coseno de alfa por 0 más e más f. Aquí está reemplazando. Seno de 0, 0. Coseno de 0, 1. B por 1 más e más f igual a 0. B más e más f igual a 0. Y ahí despejo el b. Menos e más f. Aquí está. Tercera condición. Hemos dicho, cuando x es, cuando este que es x es igual a l, si x es igual a l, tengo que el y es igual a f. Si x es igual a l, y es igual a f. Entonces me voy a la ecuación del y. Aquí está. Y es f, este se va a volver f, a seno de alfa l más b coseno de alfa l más e más f. F a seno de alfa l más b coseno de alfa l más e más f. Eso es igual a f, ¿no? El y es f. Esta es la ecuación. Entonces voy desarrollando. ¿Sí? A es 0, este es 0. B es e más f. Entonces f va a ser igual a este b que es e más f. ¿Ya? Un momentito. F igual a este b es menos e más f. Esto es menos e más f coseno de alfa l más e más f. Es igual a menos f, ¿no? Correcto. Entonces reemplazando aquí y f tengo esto. Y a 0 y b menos e más f, me queda esto nomás, menos e más f coseno de alfa l más e más f. ¿Qué más? Tengo que seguir desarrollando esto. Este f se va con este f, del otro lado la igualdad, porque más e más f con este más f se va. Aquí tendría entonces cero, solamente tendría e. Ahora esto paso a, como ya ha sido el f, paso a sumar al otro lado de la igualdad, e más f coseno de alfa l, ¿ya? Igual a e, porque los f se han ido. Y es esto, e más f coseno de alfa l igual a e. Y aquí voy a despejar el valor de f. Es igual a e. Paso a dividir entre coseno de alfa l. Y este e pasa a restar.
menos E. Sobre este E sobre coseno de alfa de L menos este E. Esa sería la flecha F. Ahora, el inverso del coseno es la secante. Y voy a factorizar el E. Entonces aquí me va a quedar secante de alfa de L. El E por secante de alfa de L menos 1. Y esta es la expresión. Tengo la expresión de la flecha. F en esa deformada por carga excéntrica. He determinado lógicamente la ecuación de esta y por tanto la flecha máxima. Esa flecha máxima es E por la secante de alfa por L menos 1. Ahora hemos dicho que esta columna está trabajando a flexión compuesta, porque esta carga al trasladarla acá viene la carga y su efecto que es un momento. Entonces es flexión compuesta con un momento, si quieren con una excentricidad, carga con una excentricidad. Y por tanto nosotros sabemos que ¿cuál va a ser el momento máximo? Si cerrado esto acá, por flexión compuesta sé que es n, la tensión es n sobre a más Navier, ¿no? Más el momento por b sobre l. Necesito el momento máximo. El momento máximo se va a dar aquí en el empotramiento, porque es la sección más alejada. Y el momento máximo va a ser P por E más F. P por E más F es el momento aquí en el empotramiento. Ese es mi momento máximo. P por E más F o F más F. Es mi momento máximo. Ya conozco F. Entonces va a ser P por E secante de alfa L menos 1 más E. Es el momento máximo. Simplificando, el E se va con este otro E, con el E de aquí. Si esto desarrollo E secante de alfa L menos E más E, 0. Y queda directamente E secante de alfa L. Dice el E, tengo este momento máximo es igual P por E secante de alfa L. Es esto. Entonces es el momento máximo en el empotramiento. Ahí está lo que hemos deducido hasta aquí, diríamos, lo que se ha deducido para una columna excéntrica, cargada en forma excéntrica, empotrada y borde libre. Ya tengo la expresión de la normal, que es P, y el momento, que es máximo, que es esta expresión P por E secante de alfa. Pero eso es acá. Caso 1. Empotrado, borde libre. Vamos a ir a generalizar al caso general, que ya hemos visto que Euler lo hemos llevado como caso general, caso 2, que es doble articulación, donde se repite esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la deformada de un doblemente articulado? Es esta curvatura, flecha máxima y la misma curvatura hacia abajo. Y la longitud efectiva es 2L. Voy a llevar ahora eso. Todo mi análisis al caso general. Entonces, para el caso general, doble articulación. Un momentito. Entonces, saltaremos un cacho. Ya.
Si en el primer caso mi momento máximo hemos obtenido que es P por E secante de alfa L, o sea, para el caso 1, para el caso 2 voy a cambiar, en vez de L, este L del caso 1 es a la longitud efectiva, que es todo esto, ¿no? Es para el caso 2, completo esto. Esta es la longitud del caso 2, longitud efectiva 2L. Si esta es la longitud efectiva, esto va a ser equivalente a L medios, ¿no? En el caso general, todo esto es L efectivo. Y esta longitud del caso 1 es L efectivo medios. Entonces hacemos esa transformación en función al tipo de vínculos. En este caso 1, el caso 2, aquí va a ir L efectivo medios. La misma ecuación, pero en vez de L va a ser L efectivo medios, que ya saben. Entonces, para el caso general, el momento máximo, ya generalizando, va a ser P por E secante de alfa por L efectivo medios. Ya. Y aquí viene la flexión compuesta. De la flexión compuesta, tenemos esto. Ya. Las tensiones con una excentricidad máximas y mínimas son n sobre a más menos m por b sobre i sobre x. Eso es la flexión compuesta. En este caso, entonces tendremos algo similar. La tensión máxima me interesa, no la mínima, porque vamos a diseñar para la máxima tensión. Va a ser n sobre a más m por b sobre i sobre x. El positivo. ¿Qué es n? Es p. Ya la carga excéntrica trasladada al centro, ¿no? Es la normal, P sobre A. ¿Y qué es el momento? El momento ya, que hemos dicho para el caso general, P por E secante de alfa L efectivo medios. P por E secante de alfa L efectivo medios por B sobre I sub X. ¿Qué es el I sub X? Es el producto del área por el radio de giro, y ya no el mínimo. El radio de giro X es respecto al cual está actuando este momento. O sea, en el dibujo, bueno, aquí está la sección. Es mi momento, bueno, ya le he llamado yo a esto X y Y, pero en la sección le voy a llamar, digamos, X'. El momento de esta columna, que sería en sentido vertical, bueno, la sección transversal, bueno, sería perpendicular al plano, ¿no? El X es el mayor, el Y el menor. Este está actuando respecto a la mayor inercia, X. Entonces el momento es respecto al eje que está en la sección, en este caso el eje X. Si lo volcara fuera el eje Y, pues el eje Y, depende del eje respecto al cual está. Entonces, este es el momento de inercia en X, área por el radio de giro de ese eje X. Bueno, vengo aquí y voy a factorizar P sobre A, 1 más E, este B lo voy a traer a este otro lado, E por B sobre, me queda este IX cuadrado, porque el área y el P estoy factorizando, E por B sobre I sub X al cuadrado. La secante viene hasta aquí, porque es del momento, B no es parte de la secante. Secante de alfa por LE medios. ¿Qué es alfa?
alfa hemos dicho que es alfa cuadrado es p sobre i. Alfa es raíz cuadrada de p sobre i. ¿Ya? Entonces reemplazo aquí raíz cuadrada de p sobre i. LE medios por delante. El b está afuera. Secante de esto. Entonces la expresión de la tensión máxima deducida de la reacción compuesta es la carga sobre el área 1 más e por b sobre i sobre x cuadrado secante de LE sobre 2 raíz cuadrada de p sobre e. Ojo, esto está en radianes, vamos a tener que luego convertir a grados, como vamos a ver más adelante. Bueno, esta es mi tensión máxima. ¿Qué hago con una tensión máxima acá? Bueno, estoy diseñando para la máxima de fluctuación. El momento máximo será acá. Aquí tengo la sección más crítica, donde hay fricción compuesta N sobre A. Para esta sección crítica tengo la tensión máxima, que está por esta expresión. ¿Ya? Pero, ¿cómo relaciono con el fallo por pandeo? Lógicamente ya estamos en el equilibrio indiferente, o sea, esta carga es la carga crítica. Quiero llegar a ese valor de la carga crítica. Bueno, tengo la tensión máxima. Si tengo la tensión máxima, yo sé que si incremento la carga y por lo tanto la tensión, vamos a llegar a la fluencia. ¿Ya? O sea, si estoy trabajando a un valor de sigma max y voy incrementando la carga y cada vez más hasta alcanzar la fluencia, aquí, esta va a ser la tensión de fluencia. Entonces, incrementando la carga y por tanto la tensión, aquí pondré la carga y por tanto la tensión, la tensión hasta alcanzar la fluencia. La ecuación, alcanzar esto, alcanzado la tensión de fluencia, esto alcanzado la carga de fluencia, sigma de fluencia, carga de fluencia sobre el área. Entonces la ecuación es la misma, pero con cargas de y tensiones de fluencia. 1 más e por b sobre i sobre x al cuadrado, 1 más e por b y x al cuadrado, secante de longitud efectiva medios, por si es el caso general, p de fluencia, raíz cuadrada p sobre fluencia sobre e. ¿Ya? Esa es la tensión de fluencia, incrementando la carga y por lo tanto la tensión. Una vez que llega la fluencia, ¿qué es lo que hacemos? Encontrar el valor admisible. Lo que estamos buscando es cuál va a ser la tensión admisible por pandeo para una columna cargada excéntricamente. Entonces estamos llegando a la fluencia, y esa fluencia, a la tensión de fluencia o a la tensión proporcional, le afectamos su cociente de seguridad y se vuelve tensión admisible. O a la carga de fluencia entre el cociente de seguridad es la carga admisible, es lo mismo. Entonces ahora, afectado por cociente de seguridad a tensiones y carga, voy a tener admisibles. Entonces, aquí va a ser tensión admisible por N, despejando la tensión de fluencia. La carga de fluencia despejando aquí, carga admisible por N sobre A, que multiplica 1 más EB y x cuadrado secante de longitud efectiva medios. La carga nuevamente, carga admisible por N. Carga admisible por N sobre E. Aquí sí, esto está en radianes, pero todos estamos trabajando en grados, entonces voy a convertir
a grados de sus radianes. Si estos radianes, 180 grados es a pi radianes. Todo lo que está dentro del ángulo de la secante. Entonces a todo esto lo estoy multiplicando por 180 entre pi y de eso es la secante. Pues ahora sí las unidades están correctas. Y finalmente tengo este n se da con este n. Tengo la tensión admisible de Pandeo. Esto que me queda es la tensión admisible de Pandeo. ¿Por qué de Pandeo? Porque hemos deducido en función del equilibrio indiferente, que es la carga crítica que produce el equilibrio indiferente en una columna esbelta. Se ha ido este n con este n, tengo tensión admisible de Pandeo. La carga admisible sobre el área por 1 más EB sobre x al cuadrado secante de longitud efectiva medios raíz cuadrada de P admisible n sobre I por 180 sobre n, ¿no? Entonces, esta es la ecuación final de la tensión admisible por Pandeo. Aquí todos ponemos, se tiene la, entonces, teniendo la la expresión de la tensión admisible por Pandeo. Para una columna cargada de para una columna cargada excéntricamente. Ya. Esta es la expresión que vamos a usar de la tensión admisible por Pandeo para una columna cargada excéntricamente. Correcto. A eso se la denomina como la ecuación de la secante, o se la conoce como la ecuación de la secante. Hay que recordar de memoria esta expresión, o bueno, anotarse, ir siempre tratando de memorizar o tenerlo bien claro, pero sus así todo lo marcaré caramba. Ya. ¿Alguna pregunta sobre la deducción del análisis del Pandeo excéntrico? ¿Y en la palabra? Que es de los demás están durmiendo. Se entiende, ingeniero. Ya. Todo claro, Sonia, ¿no? Bueno, efectivamente se entiende, se ha entendido, pero tienen que aprender, porque la siguiente semana ya se van a olvidar todo.
Lo importante es entender para poder luego aprender, porque si no entendemos, ¿qué vamos a aprender? ¿No? Son temas, entre comillas, un poco complejos, un poco digo, cuando no se tienen claros los conceptos. Pero creo que estamos manejando todos los conceptos muy claramente, entonces no hay duda. Entonces hay que apropiarse de ese conocimiento. Entonces hemos tenido, o sea, hay diferencia entre lo que es eh, el pandeo, perdón, claro, el pandeo céntrico en una columna cargada céntricamente y el pandeo en una columna cargada excéntricamente. En una columna cargada céntricamente rige la fórmula de Euler, que ya sabemos que en el caso general la tensión es pi cuadrado E sobre lambda al cuadrado, pero ya cuando la carga tiene excentricidad, lógicamente hay otra deformación, que para eso, bueno, con eso no quiero decir, para eso hemos visto ecuaciones diferenciales, o sea, ecuaciones diferenciales ya no es chino para nosotros, ¿no? Es algo conocido. Ahora no resolvemos las ecuaciones complejas de vibraciones mecánicas, bueno, eso en análisis dinámico se va a ver. Sí, son ecuaciones demasiado sencillas, ¿no? Y bueno, entonces hemos deducido y al momento hemos generalizado para el caso de la columna doblemente articulada y de esa manera hemos determinado la ecuación de la secante. Esa ecuación de la secante va a dar lugar a la tensión admisible con la que vamos a diseñar. Este problema vamos a hacer la siguiente clase. Este es, por ejemplo, una columna cargada excéntricamente. Este es un perfil I, ¿ya? Y la carga está a una cierta excentricidad de, en este caso, 15 centímetros. Entonces, queremos diseñar, queremos ver qué perfil va a aguantar. Aquí, por ejemplo, encontrar el perfil adecuado en estas columnas y tenemos como dato la tensión de fluencia, porque estamos usando un cociente de seguridad, en este caso 2.5, la fluencia es 2.800 para 0, y el momento de inercia en X es este. ¿Por qué? Tengo la carga acá, este es el eje X en la sección transversal, ¿no? Este es el eje Y, X siempre es la mayor inercia, Y es la menor inercia. Es la inercia del eje respecto al cual se está generando el momento. Esta carga está produciendo un momento respecto al eje X. Por lo tanto, este radio de giro que antes estaba en función de la inercia es una inercia respecto al eje X. Esta inercia también es respecto al eje X. Porque efectivamente el alfa es P sobre I y el I es la inercia respecto a la cual hemos estado deduciendo. Esta inercia es respecto al eje donde se ve el momento. Ahora, si por ese motivo, en vez de colocar mi excentricidad, mi carga excéntrica aquí, colocara a través de un dispositivo aquí, coloco una barra aquí coloco la carga, lógicamente la excentricidad es respecto al eje Y, entonces el momento es respecto a ese eje Y, y aquí esta inercia va a ser respecto al eje Y sub Y, el momento va a ser respecto al eje Y. Entonces todo depende de dónde está nuestra carga y por tanto respecto a qué eje está generando el momento. Hay que tener cuidado, no hay que reemplazar mecánicamente, es decir, inercia mínima. Inercia mínima es el pandeo céntrico. Aquí depende respecto a cuál eje estamos colocando la carga que genera su excentricidad. Bueno, no hay preguntas, ¿no?
el problema, vamos a ver la siguiente clase. Pasado mañana yo tengo eh, una limitación. No, no vamos a pasar clase el día jueves. Directamente nos vamos a ver el día lunes, por favor, en JTP, y lógicamente el martes lo vamos a continuar. Voy a estar fuera de la ciudad el día jueves, entonces no voy a poder pasar las clases. Pero vamos a reponer todo esto. Bueno, no hay dudas. Repasen. Se les voy a dar la grabación. Vean esto. Está en el Singer también. Como les he dicho, el Singer está en un 80%. Eso como referencia. En cualquier otro libro lo mismo. El concepto de pandeo, hasta ahora muchos ingenieros no lo tienen muy claro. Pues agarren el concepto. ¿Ya? Y les va a ser más sencillo comprender a futuro cuando lleven hormigón armado, estructuras en madera, etc. Esa flexión lateral que se da por columnas esbeltas, y ni qué decir, si tengo aparte de que la columna es esbelta, una carga excéntrica, se hace que esa columna pueda fallar muy rápidamente. Pues por eso nos hemos dado el trabajo de deducir la ecuación diferencial, encontrar su momento máximo, encontrar su carga crítica, etcétera, etcétera. Bueno, entonces nos vemos directamente el día lunes, ¿ok? Gracias. Hasta luego. Sí, ingeniero. Hasta luego. Igual, ingeniero.